Bueno, pues deseando saber vuestra opinión, vuestra valoración sobre lo que ha pasado en Siria, una caída rápida, repentina del régimen del presidente Bashar al-Assad. Sabemos ya que se encuentra en Moscú. Adrián, quiero saber qué opinas, qué ha pasado y sobre todo, como decía, por qué se ha producido tan rápido, ¿no? ¿Qué intereses había detrás de esta caída de Assad? Bueno, esta es la gran pregunta, porque hay mucha niebla alrededor de lo que ha sucedido y entonces tenemos que intentar distinguir dentro de lo posible lo que sabemos de lo que especulamos o de lo de que es posible o probable, ¿no? Yo creo que si nos centramos en lo que sabemos, pues tenemos que identificar que en realidad, más que una caída del régimen, ha habido una entrega, ¿no? Una entrega, por lo que sabemos, por parte de los generales del ejército, que son los que en un momento determinado deciden dejar de combatir en Alepo, no combatir apenas en Hama, no combatir en Homs, cuando todo el mundo estaba intentando interpretar aquello como una estrategia de hacerse fuertes en Damasco. Resulta que en cuanto llegan las fuerzas yihadistas a Damasco, dicen, pues no peleamos. Entonces, está claro que ha habido una entrega por parte de los generales, ¿no? Entonces, lo que no sabemos, y ahí entran las especulaciones, es el por qué, ¿no? Hasta qué punto ha habido o no discrepancias entre ese posicionamiento de los generales y el posicionamiento del propio Assad, o ha sido, de alguna forma, algo acordado entre los generales por influencias externas, corrupción, por las razones que sean. Y ahí empiezan especulaciones sobre posicionamientos más o menos activos de otros países, como Irán o Rusia, en qué medida podían o debían haber sido más activos, si han tenido tiempo de serlo o no. Sí parece que las relaciones estaban de alguna forma un tanto enfriadas últimamente, tanto con Rusia como con Irán, como consecuencia del del creciente desgaste interno de Siria, debido a unas sanciones externas que no cesaban y, consecuentemente, a una crisis económica permanente y creciente incluso. Entonces, esto generó distintos roces, tanto con Irán como con Rusia, pero todo el mundo interpreta que, dado el interés estratégico que aparentemente Siria podía tener, más para Irán que para Rusia, en caso de haber podido ayudar, pues hubieran ayudado. Claro, esto hubiera precisado que tuvieran tiempo. Y esta era la cuestión, esto era lo que se estaba interpretando en el último momento. Es decir, que de alguna forma la estrategia del gobierno de Assad era atrincherarse en Damasco para ganar tiempo, pues una semana, 2 semanas, mientras llegaban refuerzos de Irán, porque los de Rusia hubieran necesitado más tiempo, ¿no? Pero ya vimos enseguida que esto no era así. Es decir, cuando todo esto se decanta en cuestión de tan pocos días, es casi imposible que lleguen, aunque se habían movilizado ayudas de Hezbollah, que ya habían entrado en Siria, las ayudas desde Irán iban a tardar unos cuantos días más, ¿no? Entonces, está claro que, aunque por mucha voluntad política que hubiera habido, que no sabemos en qué medida la había o no, por parte de Irán o por parte de Rusia, no hubo tiempo material para materializar esa ayuda. Entonces, hay algún elemento más que nos puede hacer sacar interpretaciones, por ejemplo, el hecho de que Assad se haya refugiado en Moscú parece indicar, por un lado, que no ha habido una ruptura total entre los posicionamientos de Assad y los de Rusia. Pero luego hemos visto este gesto que también está dando lugar a interpretaciones por parte de Vladimir Putin de aparentemente no querer aparecer con él. Es decir, no darle una bienvenida personal, es decir, de alguna forma cumplir con un compromiso de lealtad de darle asilo en Rusia, pero nada más. Esto quiere decir que parece que se está interpretando como que puede haber habido roces de otro tipo en relación o bien a cómo se estaba gestionando el país o bien a cómo se ha gestionado la última crisis, que han llevado a ciertas discrepancias
entre Rusia y Siria. Bueno, de cualquier forma, aquí lo importante, independientemente de que todo esto lo vayamos desgranando poco a poco en los próximos días o semanas, lo importante es el futuro, ¿no? Y hay algunos aspectos que son todavía oscuros, ¿no? El interés, digamos, estratégico para Rusia en cuanto tal es un interés directo, relativo. Evidentemente, ha instalado allí dos bases en el Mediterráneo que no está claro si van a permanecer o no y en qué contexto, porque va a depender también de la futura configuración política del país, si se va a mantener la unidad, si se va a disgregar, si va a ser un país más o menos estable. Y, sin embargo, sí parece que esto debería ser un fuerte golpe para Irán desde el punto de vista de la ruptura geográfica, al menos, del eje de la resistencia. Este eje que se supone que va desde Palestina, Hezbollah, Líbano, Siria, Irak, Irán, ¿no? Y que se había constituido casi como el eje de la defensa de Palestina dentro del mundo musulmán, liderado por Irán, y que de alguna forma se corta con este cambio de gobierno en Irán. Pero incluso alrededor de esto parece que hay sensibilidades e interpretaciones distintas dentro del propio Irán, entre lo que se suele llamar gobiernos moderados o gobiernos duros, ¿no? El gobierno más duro, el anterior, tenía muy claro este concepto del eje de la resistencia. Es muy posible que el gobierno actual no lo vea tan claro o no lo considere tan necesario, ¿eh? Hay un baile de interpretaciones alrededor de este tema, pero esa debería ser o podría ser una cuestión clave para Irán y no tanto para Rusia, sobre todo en un momento clave, estamos en los meses clave de la guerra en Ucrania y en el que Rusia está enfocado en destinar todos sus recursos a terminar cuanto antes ese proceso. Bueno, pues como siempre, todos estos conflictos relacionados, intentando analizar el impacto que esto va a tener para Rusia, para Irán, pero como estábamos analizando con Adrián, José Luis, te quiero preguntar también a ti, la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué ha pasado esto en Siria? ¿Por qué el ejército, como muchos dicen, ha traicionado al propio Bashar al-Assad? Y también, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues muy bien, siguiendo un poco la línea de Adrián, es que es un poco lo mismo, hay muchos claroscuros, ¿no? A mí, por ejemplo, una de las noticias que más me sorprendieron cuando dijeron que en el frente sur pues había milicianos drusos que estaban emboscando a los destacamentos del ejército regular sirio. Es decir, caramba, pues esto es algo que no cuadra cuando el basismo tradicionalmente siempre ha cogido fuerza de las minorías étnicas sirias, sean los alawíes gobernantes, pero con los cristianos y los drusos, ¿no? Formaban casi principalmente las tres comunidades que mayoritariamente conformaban, bueno, ese elemento gobernante frente a un sunismo mayoritario en el cual los hermanos musulmanes tenían esa gran presencia y son los que han ido alimentando, bueno, esa insurgencia de signo islamista, ¿no? Apoyado por Turquía. Así que, claro, a niveles de consecuencias tenemos claramente 4 consecuencias por los países vecinos, ¿no? Irán tiene un gran retroceso. Si uno de los principales objetivos que se tenía era el que Irán perdiese fuerza, ese liderazgo que estaba increciendo en la región del Próximo Oriente, con el debilitamiento de Hezbollah, con el paso ahora a la sombra, que ya no sale ni en los medios de comunicación, de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, donde se prosigue, podemos decir, la eliminación de su población civil. Y luego ahora, con la eliminación, la desaparición del principal elemento que componía ese enlace con el Mediterráneo desde Irán a través de Irak, que era la República de Siria, que más ya que un país independiente, el basismo sirio casi se había convertido en un elemento protegido y satelizado por la República Islámica de Irán, pues ahora Irán vuelve a una zona de periferia y pierde, por tanto, aquella influencia directa que tenía en la región del Próximo Oriente. ¿A cambio de qué? A cambio del predominio de la República Turca, que ahora renace como una potencia de primer orden un poco en esa región.
que curiosamente ahora ya empieza a tener más en cuenta si uno se mete en los Twitter de los periodistas turcos, como algunos empezaban ya a lanzar algunos mapas en los cuales amplias regiones del norte de Siria las incluían dentro del mapa turco como una especie de mapa del neo-otomanismo, ¿no?, que estaba imperante, que algunos decían, pero bueno, estos periodistas turcos, ¿qué ideas más raras están planteando?, ¿no? Resulta que estaban precediendo ya a las operaciones que se iban a desarrollar desde Idlib, ¿no? Así que claramente vemos que el neo-otomanismo de Erdogan, bueno, pues va adquiriendo resultados, frutos, un poco en ese aspecto, y los kurdos pues veremos qué tipo de protección pueden tener de Estados Unidos, porque esa presencia turca pues se va a hacer notar, y desde luego a costa de ellos en ese planteamiento. Así que Turquía empieza a ejercer un papel relevante, que habría que preguntar a Arabia Saudí y a Egipto qué les parece eso, porque claramente son enemigos un poco en esta rivalidad suní que plantean, y sí que ha habido aquí, bueno, un pactismo, una entrega, porque ese desplome de las Fuerzas Armadas sirias claramente ha sido un entreguismo absoluto en ese aspecto, y habría que ver a consecuencia de qué. Especialmente porque también llama la atención que la zona de la costa mediterránea, la zona donde el régimen podía haberse hecho fuerte, con una mayoría poblacional alabí y cristiana que podía haberse aguantado con unas defensas geográficas de montaña bastante fuertes, y además una zona que no había sufrido la guerra, donde están situadas las bases militares rusas. Bueno, ayer mismo por la noche estaban llegando las milicias islamistas allí sin ningún tipo de resistencia, ni siquiera civil. Por tanto, se visualizaba la entrega absoluta a la cual se había desarrollado. Y uno de los grandes interrogantes es, bueno, ¿qué va a suceder con las bases que tienen los rusos en el Mediterráneo, las únicas que tiene en ese ámbito, ¿no? Si van a ser sacrificadas y va a buscar una nueva instalación en Sudán o en Argelia, que dudo mucho que la presión internacional les permita desarrollarlo, y entonces esto forma parte de las negociaciones con el ámbito ucraniano, o si es que, bueno, vamos a ir a cuáles son las posibilidades de régimen de futuro de un islamismo suní, que estaríamos casi aquí, talibanes 2.0 en versión siria, con respecto a una zona, toda esta zona del ataque, etcétera, que estaría, bueno, casi con un gobierno autónomo, y qué circunstancias son esas. Y luego especialmente, bueno, pues el papel de Rusia, ¿no?, que aunque tuvo un papel aéreo, sí que puede tener más dificultades en mandar tropas, pero siempre tiene alguna fuerza de intervención, y parece por el comportamiento, bueno, pues que ha podido haber ahí algún tipo de negociación entre turcos y rusos de reparto de áreas de influencia, y que, bueno, esto nos esté planteando también ya con el otro conflicto, que igual las negociaciones en el tema de Ucrania ya se están iniciando, y por lo tanto ya están los bandos cediendo competencias, áreas, que igual en el futuro nos empiezan a clarificar qué es lo que verdaderamente ha pasado con el tema de Siria, ¿no? El desplome de sus fuerzas armadas, la salida de su presidente de esta manera, la retirada de Irán, que es el gran derrotado en esta confrontación, y por el contrario el ascendiente de Turquía, que se proyecta como nueva potencia, con un Israel que es el otro gran beneficiado en ese aspecto, con el control de los recursos de agua y de todo tipo en torno al Golán y las zonas circundantes, ¿no? La pacificación absoluta de todas sus zonas fronterizas y la estabilidad para su régimen. O sea, Netanyahu nunca se había encontrado en estas circunstancias, cuando hace unos meses estaba a punto de ser juzgado y entrar en la cárcel.
Pues veo precisamente en nuestro chat muchas preguntas en torno a las bases rusas. Es una de las cuestiones a analizar, ¿no? Adivinar también en los próximos días, sobre todo la base de Tartus, a la que, como bien decía José Luis, ayer ya llegaban varios de estos insurgentes. Eduardo, te quiero preguntar por esto y también por lo que estaban poniendo sobre la mesa tanto José Luis como Adrián, el hecho de que haya cierta relación entre esto y las negociaciones en Ucrania, que pueda ser una especie, una suerte de inicio de las negociaciones. Quiero saber qué lectura haces tú. Yo creo que son indisociables, en primer lugar, ¿no? Y hemos hablado de ello mucho. Y lo hemos visto como una oportunidad y como una amenaza. Como una oportunidad en el sentido de que esos dos conflictos pudieran condicionar el uno al otro para llegar a una paz, fuera parte de la negociación. Tú me das paz en Ucrania, Estados Unidos, y yo dejo que tú y tu aliado tengáis una posición más cómoda en Oriente Próximo. Bueno, esa era la interpretación positiva de esa contaminación de un conflicto por el otro. La segunda es una amenaza, y es el hecho de que ahora mismo tenemos varios estados fallidos o decadentes en la zona. Y esto es muy preocupante. Se dan datos muy paradójicos. El primero de ellos, yo lo señalaría, es que tanto Estados Unidos como Rusia tienen bases militares en Siria. No creo que haya ningún otro país del mundo en donde ambas potencias compartan territorio físicamente, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. A mí me preocupa el que esto termine en un conjunto de estados fallidos, de zonas de influencia, de pequeños taifas locales que respondan a intereses muy particulares. Sí, estoy de acuerdo con lo que han señalado José Luis y Adrián respecto a que, bueno, que Rusia, su única salida a aguas calientes directas sin tener que pasar por el Bósforo turco son precisamente sus bases navales de Siria, y ahí se juega mucho. El hecho de que las dos cosas confluyan, pues hombre, me ratifica en algo que hablamos ya hace tiempo, y es los famosos atentados que hubo en Moscú, ¿no? Que curiosamente eran grupos, ahora los llaman rebeldes, en lo cual yo estoy alucinando con el concepto de rebelde, ¿no? Los rebeldes han tomado Damasco, pero ¿cómo que rebeldes? Estos señores son terroristas, indudablemente la mayor parte de ellos, de Al-Qaeda o del Daesh o de cualquier otra franquicia de este tipo, ¿no? Que fueron precisamente los mismos que organizaron el golpe de mano tan brutal en aquel concierto en Moscú, ¿no? Y que yo sigo pensando que Rusia se la tiene guardada. Esto no puede quedar así. Que tú vayas a mi país y montes un atentado de ese calibre, algún día Rusia devolverá el golpe. Respecto a quién sale ganando y quién sale perdiendo, es muy difícil de establecerlo ahora. Es indudable que Israel sale ganando. Y sale ganando porque cuanto más confusa sea la situación, quien tiene más claras las cosas tiene mucho más que ganar. Turquía también sale ganando. ¿Por qué? Porque le permite, como ha señalado José Luis, pensar en los días de la sublime puerta de nuevo. Siempre hemos dicho que el perfil de Erdogan no es el de Mustafa Kemal Atatürk, ni mucho menos. Laicista, occidental. De hecho, es de los pocos países islámicos donde se utiliza el alfabeto latino. Ya veremos cuánto tiempo dura esto, ¿no? Bien, y puede quitarse de en medio pues un montón de problemas. Por ejemplo, mano libre con los kurdos, ese pueblo extraordinariamente sufrido, pues queda. Siria también tiene parte del Kurdistán, ¿no? Irak también es otro estado bastante fallido que está ahí al alcance de todos, incluidos estos grupos terroristas. Por lo que se refiere a Irán, pues hombre, le han cerrado el grifo lógicamente a Hezbollah. Todas las armas pasaban por ahí, era su pasillo. El que haya triunfado en tan poco tiempo, pues hay un factor que me haría pensar que no es sorprendente, y es el hecho de que Siria está perdiendo de manera escandalosa su soberanía nacional.
Y eso a los generales pues no les hace gracia. Y si reciben mensajes de amistad y simpatía por parte de un socio cada vez más fuerte del norte como es Turquía, pues tampoco le van a poner las cosas muy difíciles, ¿no? Y esa es una variable que puede haber ocurrido para que haya caído tan estrepitosamente este castillo de naipes. Yo creo que la situación no le hace gracia a Rusia, indudablemente no le hace gracia a Rusia. Estados Unidos, pues una vez más, antes lo habéis señalado, ¿no? Que un presidente saliente, sin ningún poder en las dos cámaras, siga dictando la política exterior de Estados Unidos, pues resulta un poco sorprendente cuando menos, ¿no? Yo creo que el señor Biden ya con su edad estaba para homenajes, paseos y saludos a los niños, no para dejar como herencia envenenada a un Oriente Próximo enrevesado, más un conflicto en Ucrania que dice que sigue con ellos hasta el final. La buena noticia de todo esto, pues os va a sorprender, pero para mí es el mensaje que ha dado Donald Trump diciendo: no sé si vamos a seguir en la OTAN. ¿Qué es lo que queda? El catering y poco más, ¿no? Entonces, este es un mensaje que no va dirigido a los europeos, va dirigido a Putin. Es decir, oye, tranquilo, que esto lo vamos a hablar entre tú y yo. Insisto una vez más, la crisis de Ucrania pasa por un diálogo directo entre Rusia y Estados Unidos. Y es quizás la parte más consoladora para Putin. Es decir, la situación se complica ahí en Oriente Próximo, pero de verdad, que hay de lo mío, y lo mío es Ucrania, pues está más cerca de encontrar una solución. Pendientes de la solución en Ucrania, enseguida miramos a estas palabras de Donald Trump, hablando de que puede salir de la OTAN, hablando también de que quiere una paz ya. Decía que Ucrania y Zelensky querían, bueno, pues una solución rápida a este conflicto. Un Zelensky que, por cierto, decía también en las últimas horas que iba a llamar a Biden y no a Trump para pedir una invitación a la OTAN. Así que pues, tampoco parece estar muy por la labor de negociar. Adrián, te quiero preguntar por la situación en Oriente Medio y sobre todo una de las lecturas que hacía ahora el propio Eduardo.